hablando de una fábula, estamos hablando de algo muy específico que pasó con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar algunas cosas que pasó con Jesús para que nosotros podamos entender sobre todo las cosas que ocurren en estos tiempos en nuestras vidas. Y quiero pues que todos estén atentos, todos incluyendo a Sujei, que sé que está orando por allá afuera, y a Gisela, que la vi que iba. Quiero que todos estemos atentos a la palabra, porque es necesario que muchas cosas se cierren, es necesario que muchas cosas se aclaren, es necesario que usted hoy tome una decisión firme con respecto a su llamado, con respecto a su lugar en esta iglesia, con respecto a su posición donde usted debe estar para la gloria de Dios, y espero que sea una posición firme. Sin embargo, pues el Señor ha dicho que Él va a limpiar. Nosotros podemos ver que Jesús habló una gran verdad. ¿Quién me dice que Jesús, cuando se presentó acá en este lugar, que era su propia tierra, ¿verdad?, en Nazaret, cuando el Señor les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues no creyeron que el Espíritu Santo estaba sobre Él? Y dijo unas cosas muy interesantes: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, la unción de Dios viene sobre una persona, o vino en este caso sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para hablar una palabra de bendición, para hablar una palabra que los libertara. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero si usted sigue leyendo, usted puede ver que Él está diciendo acá que en los tiempos de Elías, cuando exactamente el cielo estaba cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en la tierra, pero el Señor envió a Elías solamente a la viuda de Sarepta de Sidón, donde esa viuda de Sarepta de Sidón recibió un milagro de parte de Dios a través del profeta Elías. Y vemos también que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero también, como dice aquí en la palabra, solo Naamán el sirio pues recibió esto. Y esto sencillamente molestó a la gente, porque les estaba diciendo, yo vengo acá, yo vengo lleno del Espíritu Santo, pero ustedes no me van a aceptar porque no hay profeta en su tierra. Y es tanto así que al Señor Jesucristo pues trataron de matarle en este momento, el primer día que estaba comenzando su ministerio. Trataron de despeñarle que estaba así como que en una parte alta, y lo quisieron tirar, ¿verdad? Sí, es lo que está diciendo la palabra. Pero entonces luego vemos otra palabra muy interesante. Vamos a buscar en este momento, vamos a buscar varias citas bíblicas, porque todavía usted ni sabe de qué es lo que les queremos hablar esta noche. Se dice enterado. Y vamos a buscarle Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Sí? Es una cita importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta tarde. Vamos a buscar Mateo capítulo 10, en esta noche, Mateo capítulo 16, versículo 13. Y dice así, sí, vamos a buscar varias citas, pero hoy, pues, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Había una incógnita: ¿quién era Jesús? Una incógnita especial: ¿quién era Jesús? Y si nosotros quisiéramos preguntarle a usted, ¿usted cree en Jesús? Amén. Si nosotros quisiéramos preguntarle en este momento, hermano, ¿usted cree que Jesús hacía milagros? Amén. ¿Que Jesús libertaba Amén. a los endemoniados, daba vista a los ciegos? Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar algo que es muy común en estos tiempos y que usted y yo no vamos a poder. Vamos a tener que tener este punto claro. Este punto claro. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Hoy vamos a hablar acerca de la blasfemia. Si yo le preguntara a usted, ¿cree usted, hermana, que yo soy una hija de Dios? Amén. ¿Cree usted que aquí se le enseña a amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Cree usted que le estamos trabajando para que usted ande en santidad todos los días? ¿Cree usted que estamos caminando en un fundamento bíblico? Dígame usted, ¿qué cosa le hemos enseñado que fuera una herejía? Muy bien. Aclarado el punto, seguimos. ¿Sí? Entonces, vemos que la blasfemia es reprochar o hacer una acusación y escarnio contra cualquier persona. Es escarnecer, o sea, hacer algo equivocado, acusarle de algo equivocado. Y vamos a buscar en Judas capítulo 1 versículo 9. Judas capítulo 1 versículo 9. Ahora, estamos hablando, hermano, yo sé que va a llegar un momento en que usted va a entender esta prédica, pero necesitamos buscar las citas bíblicas para que usted me pueda entender en esta tarde, aunque usted vea el estudio como lento. Vamos a ver, hermana Ana, usted lo tiene allí, Judas capítulo 1 versículo 9. ¿Me lo puede ayudar a buscar, por favor? ¿Alguien tiene el versículo? Dígame, hermana. Ahora, fíjese algo importante. Cuando nosotros vemos a un arcángel peleando exactamente con el diablo, vemos que ni siquiera el arcángel profirió una palabra de maldición sobre Satanás. ¿Me está escuchando? O sea, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor que nosotros el día del juicio le vamos a rendir cuenta de toda palabra equivocada que usted hable. O sea, todo lo que nosotros hablemos sobre esta tierra, todo chisme, toda murmuración, toda palabra equivocada, todo, hermano, todo nos lo están escribiendo y de todos vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Y fíjese usted que un arcángel, un poderoso guerrero de Dios, no quiso maldecir a Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero hay un problema muy fuerte a nivel de gente que se dice cristiano o gente que todavía no ha sido controlada o santificada por el Espíritu Santo. Porque una persona santificada por el Espíritu Santo es una persona, hermano, que busca la perfección. Y una persona que busca la perfección es una persona que refrena la lengua. Dice la palabra del Señor que el que es capaz de refrenar su lengua, refrena todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros, si hay algo que tenemos que tener cuidado, es con todo lo que está saliendo de nosotros. Pero Dios a veces va mucho más allá,
Porque el Señor a veces ve lo que se mueve en el corazón y en las mentes, aunque usted no lo hable, aunque usted no lo diga, Dios lo oye. Porque Dios tiene el poder de saber qué está pensando usted. Satanás no tiene el poder de saber qué está usted pensando, pero Dios sí tiene el poder para saber qué está usted pensando y qué es lo que tiene en su corazón. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu, es el que puede entrar, penetrar a través del corazón y llegar a lo más profundo y saber qué hay en los corazones. Entonces, nosotros, hermanos, y vengo con esta palabra como una alerta, porque es preferible que nosotros callemos antes que nosotros hablemos palabra equivocada delante de la gente, antes que nosotros hagamos juicio y cosas equivocadas. Mire, yo quiero decirle, la palabra del Señor nos habla a nosotros, a los hijos de Dios, que amemos a nuestros enemigos y que toda venganza, hay algo que se llama la coraza de la justicia. Cuando nosotros necesitemos que Dios se vengue de nosotros, o sea, haga una venganza porque nosotros hemos sido afectados, entonces eso significa que yo voy a amar a mis enemigos, pero es Dios quien se va a encargar de darle su pago. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es Dios, no es usted. Nosotros tenemos que tener la mejor sonrisa, nosotros tenemos que tener... los niños nos están llamando por acá. Nosotros tenemos que tener el mejor semblante, ¿sí? Con respecto a la gente que se mete con nosotros, con respecto a la gente que está diciendo cosas equivocadas, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese que hay otra cosa que significa que es de mucho pecado y que era condenado en el Viejo Testamento y que esos mandamientos están vigentes. ¿Quién cree que los 10 mandamientos están vigentes en este tiempo? Todos. Los 10 mandamientos están vigentes. Y el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, uno no puede estar nombrando a Dios para una manera vana, para estar hablando cosas equivocadas. La gente que se juega con el nombre de Dios, ya esa gente tiene un problema con Dios. Y en aquellos tiempos, aquella gente prácticamente, el que tomara el nombre de Dios en vano, pues era muerto. Esa gente pues sufría un castigo terrible, ¿sí? Entonces, pero vemos algo más interesante con respecto a la palabra, y es cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros. Vamos a ver, vamos a estudiar qué es una persona blasfema, de dónde sale la blasfemia. Ya dijimos que la blasfemia, para que usted sepa, que la blasfemia es un reproche o hacer una acusación y escarnio contra cualquier persona, ¿ok? Y ahora vamos a estudiar cómo fue que hubo gente de aquellos tiempos que blasfemaron el nombre del Espíritu Santo, blasfemando acerca de que ellos estaban creyendo que lo que Jesús estaba haciendo no era a través de Jesús, sino que Jesús estaba sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados, era a través de un espíritu que ellos llamaron Belcebú, que era un demonio. Entonces, todavía tuvieron la osadía de llamar a Jesús... no, tú estás sacando a los demonios a través de Belcebú, no es a través del poder de Dios. Le estaban hablando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y le estaban blasfemando. Pero vamos a ver de dónde sale la blasfemia. ¿Qué pasaba con los escribas, con los fariseos? ¿Qué pasaba con una gente? Bendito sea el Señor. ¿Qué le mueve a una gente para que estén hablando suyo? Por ejemplo, Jesús venía un paralítico y lo levantaba. Jesús tenía una palabra de vida. Jesús tenía una palabra de autoridad. Jesús venía y le imponía las manos a los enfermos y el hombre era sanado. El hombre era quitado la ceguera, etc. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los fariseos? ¿Qué era lo que pasaba con la gente de aquellos tiempos? Esa gente era pura palabra. Esa gente no tenía poder, esa gente no tenía autoridad, esa gente no tenía nada, pura palabra.
Entonces, cuando ellos vieron que Jesús estaba haciendo esa cantidad de milagros, ¿qué se le levantó a los fariseos? Envidia. Se les levantó envidia, se les levantó celos. ¿Por qué? Porque estaban celando y envidiando lo que el Señor, o sea, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces tenían que buscar de alguna manera de tratar de difamarle, tenían que buscar de alguna manera de tratar de anularlo, etc. El problema es que Jesús seguía caminando y seguía haciendo las cosas. Y mientras más seguía, pues más le echaba broma. Y cuando el momento que hubo que confrontarlo, Jesucristo sacó una palabra demasiado dura sobre sus labios hacia los fariseos. Incluso los llamó hijos del diablo, hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a estudiar algunos versículos para que nosotros podamos aprender acerca de la blasfemia. Y esto nosotros tenemos que guardarnos, hermanos. Debemos guardarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros le ministramos a alguien bajo el poder del Espíritu Santo y esa persona dice, no, es que no es el Espíritu Santo, es un demonio, hay blasfemia. Pero es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que nunca será perdonado el pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, usted no lo va a hacer. Usted puede insultar a Dios. Usted puede insultar al Señor Jesucristo y usted se arrepiente y usted no tiene problema. Pero usted no se puede meter con el Espíritu Santo. No se debe meter con el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos aprender. Y estamos aquí en esta noche para que podamos aprender. Amén. Vamos a ver de dónde sale la blasfemia. ¿Quién es el que inspira la blasfemia? Después, cuando usted vea los versículos bíblicos donde sale la blasfemia, usted no le van a quedar ganas de nuevo de estar blasfemando. Y si de verdad lo sigue haciendo o cae en eso equivocado, hermano, de verdad que, bueno, Dios lo bendiga y tenga misericordia de su vida. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir a Apocalipsis para luego llegar ya de nuevo a Mateo, donde fue que le dijeron a Jesús, etcétera. Apocalipsis. Capítulo 13. Usted ya va a entender por qué yo le estoy dando este mensaje, pero ya al final. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién se le dio autoridad para actuar durante 42 meses? ¿Y de qué boca salían grandes cosas y blasfemias? De las dos bestias. Y esas dos bestias eran demonios. O sea, yo te quiero decir que la blasfemia sale del diablo. O sea, tú tienes que entender que la blasfemia sale del diablo. Porque es preferible que usted no diga nada. Si usted tiene alguna duda de algo, es mejor que se calle a tener que decir algo y a la larga, entonces usted va a pecar. Entonces nosotros vemos aquí también en el versículo 16 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Acuérdate que esto estamos hablando acerca de la bestia, acerca de los últimos tiempos. Entonces, el enemigo estaba sellando a estas personas. En el capítulo 17, en el versículo 3, dice lo siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué tenía la bestia? Ajá, pero su cuerpo estaba lleno de blasfemia. De blasfemias. Entonces usted tiene que entender de dónde viene la blasfemia. La blasfemia viene del diablo. La blasfemia viene de los infiernos.
Pero yo le digo una cosa, así como Dios necesita instrumentos para que uno vaya y le ministre sanidad a alguien, para que vaya y le ministre amor, el enemigo también utiliza personas y utiliza sus lenguas para que blasfemen. Entonces son instrumentos del diablo. Son instrumentos del diablo. ¿Sabe por qué? Porque si fuesen hijos de Dios y tuvieran el conocimiento de Dios lleno del Espíritu Santo, no hablaran cosas equivocadas, sino que tomaran la actitud correcta. ¿Qué dice la actitud correcta? Amad, bendecid y orad por vuestros enemigos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Esa es la actitud correcta contra los enemigos. O sea que si alguien va a decir algo equivocado, si el pastor fulano tiene un problema, ya va a ser problema de él con Dios. O sea, yo no me tengo por qué meter en ese paquete, porque voy a terminar blasfemando, voy a terminar juzgando, y en la manera que yo juzgue voy a ser juzgado, en la manera que mire voy a ser medido, y en la manera que condene voy a ser condenado. A mí me llama mucho la atención cómo en Hechos nosotros vemos que hubo momentos en que a los apóstoles no los recibieron, y el Señor les dice sacuden, y les dice sacudan, y a los enviados de Dios sacudan los pies sobre la casa o el lugar o la ciudad donde no les reciban. Pero de cierto os digo que el juicio sobre esas personas va a ser peor que el juicio de Sodoma y Gomorra. Y que yo sepa, Sodoma y Gomorra fue destruida por todo el pecado y la sodomía en que estaban. Entonces, cuando se habla de que se está pisando, se está uno sacudiendo los pies, significa que delante de Jehová Dios queda en su juicio, porque uno ya no puede hacer absolutamente más nada. Seguimos entonces. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Yo las tengo sacaditas, pero bueno. A ver, Primera de Timoteo, ¿quién me la consigue primero? Porque aquí hay Primera de Timoteo 6:4, Colosenses 3:8. Ya tenemos por aquí a Timoteo y a Colosenses. Primera de Timoteo 6:4. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6:4. Dice, si alguno enseña otra cosa, desde el versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Repito, una persona envanecida, una persona que no se está conformando con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, una persona que si tiene enemigos debe entregarlo en las manos de Dios. Pero esta persona no se conforma con esto, sino que está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Entonces le nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, la palabra del Señor nos manda a nosotros que a gente blasfema, a gente de malas sospechas, a gente que está con envidias, con pleito, nosotros debemos, miren, apartarme. Buscamos entonces Colosenses. Algunos dicen, ¿y esto qué es? Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, la blasfemia tiene que ver mucho con el corazón, lo que hay en el corazón, pero la blasfemia sale por la boca. Entonces, el Señor nos está diciendo acá en Colosenses capítulo 3, versículo 8,
Pero ahora dejad también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestras bocas. Vamos a buscar en este momento Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 33. Dice así, podemos leer desde el versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces vemos que a Jesucristo nadie le creía que era el Hijo de Dios. No le creían. Y no solamente, sino que quisieron mandarlo por un despeñadero y también muchas veces le quisieron pegar unas pedradas, apedrearlo, pero al final, bueno, terminaron crucificándolo. Pero todos sabemos que Jesús a nadie le quitó la vida, Jesús la dio. Amén. Eso es importante saberlo, porque entonces diríamos que Satanás tuvo más poder que Jesús, y es falso. Jesús dice la palabra que Él puso su vida. Nadie se la quita, Él la puso. Por amor a su Padre, por amor a toda una humanidad. Marcos capítulo 14, versículo 64, dice así: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fíjense ustedes lo que en el versículo 61, para que usted pueda entender. No, desde el 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. O sea, por decir que era el Hijo de Dios, por decir que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, por esa causa decidieron, o fue la causa para la crucifixión de Jesús. Buscamos a Marcos capítulo 3, versículo 28. Le estoy buscando versículos para que usted vea que la blasfemia no es nueva. La blasfemia es un poquito vieja, ¿sí? O sea, le estoy llevando a los tiempos de Jesús para que nosotros podamos entender, hermanos, por qué les traigo esta administración, sobre todo los hermanitos que están comenzando de nuevo. Y dice, en el capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modos que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, le dijeron a Jesucristo que Jesucristo estaba poseído por Belcebú. O sea, quiero que entienda esto. Le dijeron al Señor Jesucristo que Jesucristo estaba poseído, tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, repito,
digo que todos los pecados, escúcheme, todos los pecados, todo lo que a usted se le pueda ocurrir, toda la inmundicia, todo lo equivocado, todo, serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás, J-A-M-A-S, jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es un reo de juicio eterno. Es un preso. Es un preso que no le van a quitar el acta. Es un preso que sencillamente va a pasar de la muerte a presentarse delante de Dios para que el día del juicio le saquen completamente la blasfemia contra el Santo Espíritu de Dios. Y eso significa que es un reo eterno, es un preso eterno. Y que yo sepa, en el reino de los cielos no hay presos. Que yo sepa, y entendiendo lo que significa el reino de Dios, en el reino de los cielos van a estar los santos. Van a estar personas allí con cuerpos completamente glorificados y santificados, que van a poder ver el rostro de Dios, porque Él dijo: sin santidad nadie verá mi rostro, pero esta gente serán reos eternos. Hace 2 días llamaron a la ungida, 2 días, y le dijeron a la ungida por teléfono, si más o menos te entendí, que la vieron vestida de blanco con una pañoleta blanca y que era una santera, para que se arrepintiera. Sí. O sea, que la que danza supuestamente, o la que ministra, no es el Espíritu Santo. Pero más bravo es decir eso sobre la ungida, es que a mí me dijeron, y llegaron a una familia completa que estaba acá en la iglesia, y los sacaron de la iglesia diciéndole que yo soy una bruja. Sí. Y que cierta personita que estaba aquí, llamada Milagro González, porque la voy a nombrar, ella testifica que se fue de la iglesia porque descubrió que yo soy una bruja. Esas palabras las llevaron al Manzano y sacaron una familia de acá. Ahora dígame usted cómo la veo. Esos son tus amigos. Esos son tus amigos a los cuales tú todavía te apegas a ellos. Personas que son reos eternos. Dígame a mí, que les estamos ministrando, tengo años ministrándole a ustedes que sean santos. Tengo años ministrándole a ustedes que amen a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué brujo les va a enseñar a ustedes que sea santo? ¿Qué brujo les va a enseñar a ustedes que amen a Dios por encima de todas las cosas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedo yo aceptar esto? Y no decirle a los hermanos que están viniendo por primera vez, miren lo que están diciendo, ¿usted quiere seguir viniendo acá? Dígame. Y si yo les dijera a ustedes que yo tuve un problema seriosísimo con mi hija María de los Ángeles, y que todavía esa niña tiene una herida en el corazón, y mi esposo es testigo de que mi hija me dice: mamá, porque tú nunca me creíste que ella me colocaba a mí pájaros muertos en mi cama. Yo nunca le creí. Y todavía ni siquiera, aún diciéndole a mi pequeña muchacha ya de 21 años con una nieta, todavía me cuesta creerlo. Era la única persona que tenía acceso a los cuartos. Pájaros muertos en la cama de la hija y muelas y dientes colocados en la cama. Y hace poco me lloraba en una comida y me decía: mamá,
¿por qué tú nunca me creíste? Y yo todavía aún pienso siempre en lo bueno de la gente. Y yo no tengo palabras. Diga usted lo que le estoy diciendo. Y que vengan a mí a decirme que yo sacrificaba animales en el manzano, cuando a mí ni siquiera, y está Ronald Norelli, que ni siquiera los cuerpos me los mostraban, y que eran animales costosísimos que me costaban dinero a mí, y yo me agarraba las rabias de la vida porque me los dejaban morir. Todavía tengo allá unos pollos que valen, ¿qué? 1.500 bolívares. Para que usted sepa. Usted sabe que compro un pollo a 1.500 bolívares para matarlo, y encima para tirarlo a la basura, por lo menos me hago una sopa y me la como. Hermano, es en serio que les estoy hablando. Y la familia se lo creyó. Ahí está la ungida de testigo. Y se lo dijo una persona que salió años de nosotros. ¿Cómo? Escuche, yo invité a un señor que lo conocí como 3 veces. Y le dije que estábamos aquí. Y sabe que vino a hablar con la dueña. A decirle, ¿y sabes quiénes son ellos? ¿Y si te dejan los demonios aquí? Entonces, ¿dónde llevamos la blasfemia? ¿Y usted cree que esa gente va a entrar al reino? Dígame, hermano. Porque si yo soy su enemiga, deberían orar por mí. Deberían bendecirme. Y no estar juzgándome, blasfemando al Santo Espíritu de Dios. Porque ¿quién va a decir que la ungida no tiene al Espíritu Santo? Que no ministra a través del Espíritu Santo con mi persona. Que es un demonio entonces. Bueno, pero ¿qué voy a esperar yo si a Jesucristo se lo dije? Pero lo más triste es que estuvieron con nosotros. Sé que eso no duele, claro que duele. Y sé que lo están grabando. La Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran... Salieron de nosotros. Dígame allá, Freddy. ¿Y por qué la palabra que Dios me ha dado se cumple? ¿Y por qué la palabra que Dios a mí me ha dado se cumple? Si yo fuera un falso profeta, no se cumpliera nada. Dígame, ¿cómo lo agarro yo? ¿Cómo muevo yo ese chocolate? ¿Cómo me lo como? ¿Con qué? ¿Con galleta? ¿Con pan? ¿Con arepa? Dígame, hermano. Dígame. La gloria sea de Dios, que Dios es justo. Lo podemos grabar, ¿verdad? Aleluya. Triste es que a ellas son las que las están sacando por satánicas en la globalización y las denunciaron. Las denunciaron. O sea, hermano, por favor. Gloria a Dios. Hermano, purifiquémonos. De verdad, si usted cree que yo soy una satanista, no venga más. En el amor del Señor, no venga más. Porque yo no sé entonces, el diablo estará pelando, porque si el diablo le manda a usted ese santo y que a mí a Dios, mire, el diablo está listo. ¿Ah? ¿Se fregó el diablo? Sí. ¿Ah? Pregúntele usted allí a todo el pleito que yo tengo para que este hombre sea santo. ¿Ah? Es en serio. Pero sabe una cosa, que Dios a veces me ha mandado a mí a proclamar palabras, pero lo más triste es que yo los sigo amando. Lo más triste, hermano, que usted me los pone al frente y aún los sigo amando. Y lo más triste es que pude haberlos sacado de mi casa en el manzano y no los sacaba porque les amaba y porque yo confiaba que Dios iba a orar. Eso es lo más tremendo. Entonces la fe que he tenido con la palabra profética ha sido prácticamente inactivada por mi amor. Y hoy Dios me lo decía: hija, no podemos. No podemos. Hermano, porque el que tiene la naturaleza de Dios es amor, ama. Yo sé que aquí hay gente que le da entrada a los detractores, a los blasfemos,
blasfemo. Y yo no puedo dejar de amarlo. Lo que le puedo pedir es al Señor, Señor, ayúdame, sánalo. O sea, pero es fuerte. O sea pero ¿saben una cosa? Y quiero traerles el testimonio de esta niña, de Lali. ¿Qué le mostró Dios a Lali? Y que lo dijimos aquí el domingo, que yo estaba parada al frente, estaba un río, habían dos caminos y uno era un río. Venga. Y yo no entendí, yo decía, ¿y qué será eso? ¿Será tú la gente que sea broma? No, hermano, eran los nuevecitos. ¿Saben qué es? Te cubro con la sangre del cordero porque se está grabando, ¿sí? Ok, orando por la pastora, Dios me muestra a la pastora que está viendo a unas personas que se van y se monta en un bote y así fríamente se montan y la pastora solamente los mira como que, ok, se van, allá ustedes. Y se queda así, hace esto, porque el sonido es lo que más... Y se fue. ¿Qué significa eso? ¿Y los demás? Sí. Y los que se fueron con ella, bueno, se fueron así. Yo me voy así. Ella cuenta que en el sueño ella estaba agarrada para no perderse. ¿Ah? El río era fangoso y El río era turbulento, era pura locura. amarillo. Hermanos, si le estamos enseñando la sana doctrina, si estamos en un instituto teológico para aprender, si tengo 27 años siendo cristiana y he dejado tantas cosas por el amor a Dios, sea la verdad, Dios nos perdone, pero aún así, aún sacan lágrimas, aún así le seguimos amando. Y yo aún así veo las lágrimas de mi hija, que me dice, mamá, te lo aseguro, era la única persona que subía a mi habitación, era ella. Mamá, animales muertos en mi cama. Y yo todavía eso, Enrique, no lo paso. O sea, yo todavía, con todo lo que yo veo y digo, todavía sigo pensando bien de la gente. Yo la amaré. Entonces, ¿qué es la blasfemia? ¿Qué es la blasfemia? No se puede. Que digan que es un espíritu de brujería, que libera a un endemoniado. Y está la niña que vino a la cuchilla el domingo. Tuvimos 2 cultos para liberarla. Esa niña, patada desde chiquita, ahí estaba feliz, llegó a su casa. Gente libertada, feliz. El muchachito lo dejó su papá, lo dejó su mamá, solito, criado. Estaba llorando, feliz. Nunca había visto tanta presencia de Dios. En verdad, en el amor del Señor le pido que usted purifique su corazón. Y hay algo que Dios a mí me dio desde que yo me convertí en el discernimiento de espíritu. Durante años trabajé en una iglesia. ¿Sabe cuál era mi trabajo en una iglesia? Puro liberar a los endemoniados. Ese era mi trabajo. Ese era mi trabajo durante una cantidad de años. Liberar. Cuando los demás no podían con los demonios, hubo una oportunidad, una reunión de pastores. Había muchos pastores de aquí de Barquisimeto, muy renombrados. Habían líderes, estaba mi pastor, estaba todo el mundo. Y había una endemoniada de un lado para otro lado. Miren, se estaba jugando el demonio con todos ellos. Y cuando yo la vi, ¿sabe qué? Yo siento compasión y amor por la gente que está atada. Siento compasión y amor. Y en medio de esa compasión y amor, fui a ese endemoniado, a esa joven, y la abracé. Y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, te prohíbo el teatro, no te acepto un grito, te me levantas de ese piso, te me sientas en esa silla y todo lo que está dentro de ti, tu demonio inmundo, sale vomitando por la boca. Pero hasta aquí llegaste. Y la muchacha llegó, se paró, se sentó y empezó a vomitar delante de todos los pastores. Después, a la semana, ya uno de los pastores me trajo una prostituta para que fuera libertada.
Yo no sé ellos si tienen esa autoridad para libertar. Yo no sé si ellos tienen esa autoridad, pero déjenme decirle que en la comunidad cristiana Amor de Dios, cuando los líderes se agarraban con los endemoniados a golpe, porque los endemoniados no los respetaban, pero a mí nunca me tocaron. A mí me venían endemoniados que se estaban liberando y llegaban y se agarraban a golpe, y cuando yo oía el desastre, ¿qué más me tocaba ir? Y no lo digo por jactancia, lo digo por estas acusaciones tan insoportables, que Dios nos perdone. Hermano, y cuando el endemoniado me vio a aquel hombre grandote y el otro hermano ya tenía los morados y lo tenían todo amarrado, y en ese momento el hombre se suelta agarrado por muchos hombres y viene a hacerme así. En el momento que me miró a los ojos, bajó el brazo y ese hombre fue libre. Después de media hora libertándolo y meditando. Yo siento, hermano, eso es autoridad. Que les duele que tengamos autoridad, lo sentimos. Lo sentimos. A ese grupo que se fue y con que está ella, aquí el Señor nos ministró. Y esa gente agarran a la gente y los acuestan en camilla y comienzan a pegar gritos y son unos escándalos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es una falsa doctrina. Y se lo dijimos en ese momento y por ese momento se molestaron. Y esa es la verdad. Y por eso se fueron. Y etcétera, etcétera. Ya están con ellos. Gloria a Dios que los están sacando. Y sí, me están filmando y va para el Facebook. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es mi case. Esa es mi case. Y les hago un llamado en esta hora a todo blasfemo que me ve. Esa es mi case la bajar. Así les habla el Espíritu Santo en esta hora. Esa es mi case la bajar. Tu pleito no es con mi sierva, te dice el Señor. Esa maiquisa la bajáis, sino con el Santo de Israel. Esa maiquisa la bajáis, que se levanta en esta noche. Esa maiquisa la bajáis, para ejecutar mis juicios, dice Jehová. Esa maiquisa la bajáis, no juicio de hombre. Esa maiquisa la bajáis, ni pensamiento de mujer. Esa maiquisa la bajáis, yo haré, dice Jehová. Esa maiquisa la bajáis, mi Santo Espíritu lo hará. Esa maiquisa la bajáis. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya. Esa maiquisa. Vamos a ponernos de pie.